Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a Conversaciones del Sillón Rojo, donde platicamos de todo, porque es muy importante señalar que es una plática, no es una entrevista, no hay estas como preguntas preparadas, aunque a lo mejor debería de hacerlo, pero a mí me gusta mucho más que fluya y que no, que mi invitado o mis invitados o mis entrevistados no sientan que tienen que estar dentro del cartabón de un cuestionario, ¿no? Sino que simple y sencillamente estamos aquí para platicar, para platicar, compartir ideas, compartir proyectos, saber qué está pasando en el mundo de cada quien, en el mundo de la moda y en otros mundos. Pronto, muy pronto empezaremos a entrevistar a gente que a lo mejor hace comida. No, no, tampoco, tampoco, o quién sabe, porque ahora pues es muy fashion ser chef y es muy fashion combinar comida con moda, definitivamente. Pero no vamos a hablar de eso esta noche, vamos a hablar con alguien muy especial porque hace muchísimos años que lo conozco y él es Daniel Espinosa. Es como todos ustedes saben, no les tendría ni que decir quién es Daniel Espinosa, porque pues amén de que nació en Tasco, uno de estos maravillosos pueblos mágicos por su tradición platera, en un entorno familiar platero, estudió diseño de joyería en Los Ángeles en los años 90 y después va transformando su expertise y sus estudios en el negocio que conocemos hoy. Vamos a hablar cuando regresemos con Daniel un poquito de su trayectoria para recordar cómo fue que empezó y cómo es que hoy en día tiene pues más de 16 boutiques, tiene una proyección internacional fantástica y un nuevo proyecto del cual también vamos a hablar, pero después de haber hablado de la trayectoria de Daniel como el joyero, como el reconocidísimo diseñador de joyería y de su casa Daniel Espinosa Jewelry. Vamos a un pequeño descansito, un receso, mientras se van comunicando y conectando nuestros amigos del Sillón Rojo de este miércoles para conocer, no tanto para conocer mejor, porque ya lo conocen muy bien a Daniel Espinosa, sino para conocer cuáles son sus nuevos proyectos, porque siempre está en movimiento, siempre está creando y siempre está conquistando, como bien dice la invitación, los mercados internacionales desde que empezó. También eso es un reto para un diseñador mexicano y Daniel lleva más de 20, 25 años conquistando el mercado internacional. Así es de que vamos a esta pequeña pausa y regresamos en un momento más.
Pues regresamos para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy en la noche, Daniel Espinosa, para hablar de su posicionamiento en los mercados internacionales, para hablar por su larga trayectoria dentro del mundo de la joyería y el reconocimiento permanente que tiene por su talento, y también para que nos platique de sus nuevos proyectos. Daniel, bienvenido, muy buenas noches. Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente aquí contigo en el Sillón Rojo y saludarte con muchísimo cariño y contarte a detalle qué es lo que estoy haciendo y ponernos al día, si te parece bien. Claro, hay que ponerse al día porque, ¿sabes qué? Ahora que estaba leyendo esta biografía totalmente errónea que me mandaron, porque haz de cuenta que habías empezado en el 2017, yo decía, ¿de dónde habrán sacado semejante mentira? Pero bueno, pero me estaba acordando, Daniel, ¿te acuerdas de aquellos tiempos de ProMéxico? Hace un montón de tiempo, Hace sí, por eh, supuesto. que había estas juntas para que fueran ustedes a viajar pues, a las ferias, etcétera. A mí siempre me impresionaba lo organizado, lo profesional y lo empresarial que eras en aquel momento y, pues, obviamente lo que eres hoy en día. Yo creo que lo que más nos impactaba en esas juntas eras el espíritu empresarial de Daniel Espinosa, porque no llegabas así de, yo diseño joyas, no, no, yo quiero hacer esto, 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 y este es el plan. Eran buenos tiempos aquellos cuando el gobierno nos hacía caso. Oye, te cuento que tiene mucho que ver con algo que jamás lo hemos charlado tú y yo, y qué bien que lo tocas a colación, porque justamente a través de este tema de ProMéxico tuve la oportunidad de conocer, por un lado, a una organización holandesa, que Mira, yo al mismo tiempo que participaba en un concurso con, pues yo creo que unos 50 creativos nacionales de diferentes industrias, desde joyería, textil, mobiliario, diseño de interiores, en fin, varias disciplinas sí, creativas. sí. Participé con este organismo que conocí y holandés, quienes iban a tomar solamente a dos diseñadores de cada uno de los países y entonces estaban haciendo un tour mundial seleccionando en toda América, en todo Asia. Ujú. En total íbamos a ser 80 invitados, estudiantes, para estar en una beca en Rotterdam, en Holanda, en donde teníamos que cumplir ciertos requisitos. Y los requisitos entre ellos era que tuvieses ya formación como diseñador o creativo, que tuvieses una empresa funcionando sin importar el tamaño, que llegaras a tiempo a las juntas. Los holandeses todo te lo calificaban. Entonces, finalmente, después de un año, yo asumí que no había pasado la prueba y lo olvidé cuando de pronto recibo un email y me dicen que he sido seleccionado de los dos mexicanos que íbamos a estar en Holanda para poder estudiar, pues becados por el gobierno holandés. Nosotros íbamos a pagar nuestro boleto de avión, ellos pagarían nuestra estancia durante nuestro tiempo que estuviésemos allá Sí, que era y más. nos, ¡Qué y nos dieron una. maravilla! Sí, Sí, fue una experiencia muy interesante porque no solamente a mí me decían, "Ale, Daniel", y nos clasificaban quienes ya eran creativos y quienes iban a ser creados en ese momento, que tenían el sí, potencial, pero todavía no lo lograban. Y sí. entonces nos daban clases de todo lo imaginable y la que más disfrutaba yo era la clase de actuación, en donde tenías que tener los dos lados, actuar Sí, como el cliente comprador internacional y actuar como el vendedor o diseñador que claro, mostraba a un francés, a un italiano, a un inglés, porque la idea era que fuese Holanda y particularmente no Rotterdam, sino Ámsterdam, sí. la sede de donde tú hicieses esta distribución a nivel internacional que tiene que ver con nuestra charla. Y de ahí viene pues esa formación tan padre que tiene que ver con el entender que la creatividad es fascinante y tiene que ir de la mano con algo estructurado y organizado, ¿no? Claro, con todo el plan de negocios, como se llamaba antes, porque ahora ya no se llama así, pero el business plan, aunque no tenga ese mismo nombre, sigue teniendo esa misma intención. Oye, ¿cuánto duró esta estancia en Holanda? 2 meses en Holanda,
Sí, pero era muy intensa porque los fines de semana nos pedían que participásemos como visitantes en las ferias en Alemania, en Italia, en Francia, en todos estos países para entender la idiosincrasia de cada uno de los diferentes culturas a las que estábamos claro. expuestos. Y pues Holanda está relativamente sencillo para moverse a diferentes países y demás, entonces podíamos ir el fin de semana, este fin de semana estar en Alemania, el que sigue estar en Italia, el que sigue estar en Francia, el que sigue estar en Londres, y teníamos exposiciones de todo tipo que tuviese que ver con el mundo de la creatividad, ¿no? Desde Claro, diseño de interiores, iluminación, joyería, gemología, moda, y si no había algo el fin de semana, te lo creaban. O sea, es decir, aquí no vienes de vacaciones, vienes realmente sí. a estudiar. Oy Y la verdad es que duró 2 meses muy intensos y que de alguna manera cambiaron a mis 22, 23 años que estuve ahí, claro, la perspectiva de negocio, la perspectiva de acercamiento claro. hacia un equipo, la formación. Ese es el tiempo que duró y la verdad es que me congratulo de haber participado y agradezco esa invitación. Oye, qué interesante, y porque esto fue hace algunos ayeres, ¿no? Algunos. Algunos ayeres. ¿Y has seguido en contacto con esta organización? ¿Sabes si han seguido haciendo este tipo de ejercicios? Porque son ejercicios creativos comerciales muy interesantes, ¿no? No ya no existe, se llamaba como el banco, un banco en Estados Unidos, IBC, Sí, pero pertenecía al gobierno y sí. era al contrario de lo que hacía ProMéxico, lo que se hacía aquí es buscar en el mundo proveeduría que pudiera darle a los países emergentes la posibilidad de llegar a través de ese mercado holandés a los diferentes países que entonces apenas estaba conformando la Unión Europea. Ah, mira, Entonces, sí, tiene toda la relación y toda la razón de existir del mundo porque querían pues ser de los pioneros en este tema en particular. ¿qué? Entonces, ya no existen, fueron nada más 2 o 3 años porque en la preparación, imagínate que tenía compañeros pues brasileiros, chilenos, había también tailandeses, había bolivianos, peruanos, incluso puertorriqueños, gente muy variopinta, pero todos de países emergentes con una inteligencia global muy, muy, muy completa, que es, a ver, donde el gobierno holandés o el gobierno europeo tenía un interés específico de desarrollar la economía local, pues Claro. entonces era ahí a donde buscaban a estos diseñadores emergentes o proyectos creativos que permitirían que la economía fluyese en ese país de origen y llevasen productos ya más curados o más Ujú, trabajados hacia un claro, mercado europeo para no iniciar de cero. No es lo mismo llevar la platería tradicional mexicana a ir claro. dándole ese cambio adaptado a un gusto más europeo y sobre todo entender si ibas al mercado nórdico de Europa o ibas al mercado del sur o al francés con las tonalidades en metal que preferían. Y ahí descubrir que en ese continente hay un mundo de gustos y de estilos. Y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta de cómo se pueden tener estas colecciones con toques o pinceladas que puedan un poquito tener tu personalidad, pero adaptadas a cada una de estas latitudes. Claro, a los gustos, como acabas de decir, a los gustos de cada uno de los países. Esto fue hace muchos años, pero me imagino que ha sido como uno de los rectores, de los ejes rectores, tanto de tu carrera profesional como de tu éxito, ¿no? Porque te ha dado o te dio en aquel momento unas herramientas extraordinarias. Y una base de negocios y de entendimiento multicultural muy importante, Eso, porque lo que permite al final del día es reconocerte el valor que como latinoamericano, como creativo, de una latitud en donde en aquellos, estamos hablando 1998, algo 99 así, sí, sí. aproximadamente, y donde no se escuchaba ni de la moda colombiana ni de la moda Nada, mexicana, no, sí, había cero posibilidad. sí, Había lo que hay
lo que en ese momento existía era la moda italiana, la moda francesa y una moda española emergente, digamos, no Emergente, nueva, sí. pero Sí. mucho más, no tan globalizada como en este momento. No existía en ese momento Sara todavía como No, concepto, sí, sí. entonces fue muy valioso el tener y contar con esas herramientas que me permiten después llevarlas y adaptarlas con mi personalidad pues al mercado de Estados Unidos, de Canadá o de Sudamérica, incluso en donde buscamos tener esta presencia, ¿no? Claro, bueno, ya a pesar de las herramientas, de todos modos es un reto que pues asumiste y reto con el cual has tenido un éxito extraordinario, porque yo diría que pues tu penetración o tu proyección más bien hacia los mercados internacionales es única, realmente. Pues tiene que ver mucho con la consistencia y eso es algo que los holandeses me enseñaron. Entendiendo que por ejemplo, los ingleses jamás te van a comprar en la primera visita o cita que puedas tener de negocios. Van a ser siempre los últimos en tomar la decisión y lo vimos en su entrada. Jamás entraron con la libra esterlina a la Unión Europea y fueron los primeros en salir. Sí, Entonces, esto es un tema muy interesante que se fue dando con cada uno de los países, entendiendo cómo y por dónde íbamos a hacerlo, ¿no? Y entender estas herramientas y cómo aplicarlas a la actualidad, entendiendo que son ciclos que se van replicando y que tienes que irte adaptando, pues también son importantes claro, podamos ir reconociendo con estas herramientas básicas que luego adaptas en cada momento de tu carrera como creativo, ¿no? claro, y de tu proyección. Oye, pero acudes ¿tú expones en ferias internacionales? Mira, Se cortó un poquito, pero creo que entender que me preguntabas acerca de las exposiciones, Ana. sí, internacionales, sí, parte de tu andar hacia el éxito y tu internacionalización es a través de las ferias internacionales, ¿no? Que también creo que son puntos, quizá no de venta, pero sí de encuentro con compradores potenciales muy importantes, ¿no? Sí, mira, participamos después de mucho andar y también las ferias tienen como en todos el mundo y en todos los sectores ciclos. Cuando se vuelven más exitosas, menos exitosas, más Ujú, comerciales, menos comerciales, la gente compra más en el momento o no solamente visita. Es decir, tenemos que ir reconociendo en qué momento puedes entrar y consideramos que puede ser exitoso. Jamás va a ser exitoso si no haces el trabajo previo de la claro, invitación a los prospectos, de la invitación a los clientes que ya tienes y luego utilizar las herramientas que existen hoy, pues para poderle dar ese trabajo continuo de seguir manteniendo en un mundo en donde la oferta es muy grande, enorme, sí. cercanía con el comprador. Entonces, participamos en París, Nueva York, en París, en Tulleris, en Italia, en Machef, en España. Bueno, han sido una cantidad importantísima de ferias en el mundo que luego hemos ido, como te decía, adaptando y diciendo, en este proyecto y en este parte del proceso en el que estamos, Claro. vamos a participar en estas tres a nivel global porque son primavera-verano la que nos interesan en este país o en este continente y otoño-invierno en este otro. Y a veces hacemos las dos, pero Sí, sin duda siguen siendo una herramienta interesante de acercamiento, ya sea que exhibamos o ya sea que vayamos a saludar, a conocer, a reconocer qué está pasando, porque son las herramientas que donde puedes visualizar lo que está viviéndose en ese momento y está vibrando en ese mundo particularmente. Y no solamente tiene que ser de tu sector, Ana. Desde mi perspectiva, a mí me encanta, por ejemplo, ir a todo lo que tiene que ver con creatividad, iluminación, me fascina todo lo que tenga que ver mira, con diseño de interiores, eh,
en Alemania, por ejemplo, todo lo que son el objeto pequeño de decoración. O sea, cada uno de los países tiene algo que ofrecer Claro, y claro. algo que puedes aprender de ello, ¿no? Y tú, bueno, obviamente te has ido desarrollando dentro de lo que es tu negocio. Ahora haces accesorios, complementos, etcétera, ¿no? Tienes un portafolio enorme de piezas para decorar interiores. O sea, no solamente te has vuelto como un hombre universal. Ya sabes cómo eran los hombres ahí, los universales de otros siglos, porque tienes verdaderamente presencia como joyero, pero presencia como un creativo, que supongo que es lo que más te interesa, ¿no? Y que disfruto, que eso es muy importante, Claro, porque cuando nos dedicamos a esto tienes que seguirlo amando y disfrutando el crear. No importa si, para mí al final del día, inicio con joyas que son pequeñas esculturas que son portadas por el ser humano. Pero finalmente, cuando empiezo a trabajar con el tema del interiorismo, con el tema de la curación y estar cercano a los artesanos, que siempre lo he estado porque tengo mi propio taller, pero el entender cómo funciona la arcilla, el barro, por qué razón se da en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, cierto tipo de artesanía que se puede o no se pueden hacer ajustes o adaptaciones y si la cultura o la etnia te lo permite y cómo puedes acercarte para decir, sabes que tengo este proyecto que quisiera mostrártelo y que fueses parte de, y entonces trabajar en conjunto. Es fantástico el poder entender la esencia de cada uno de estos, hablando del caso sí, específicamente sí, del diseño de interiores y del sí. trabajar con los artesanos, artesanos de diferentes regiones, el poder ir creando y también contando esa historia porque donde tenemos el espacio como sucede en la tienda del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues ha podido convivir el diseño de interiores, la joyería, el arte objeto y próximamente pues la colección de Runway De que Runway, que nos tienes que platicar. Pero tu tienda del centro histórico está donde, ahí en la calle de Guatemala, de justo Guatemala. detrás de la catedral, a media Ah, cuadra del Templo Mayor, y sí, es una calle peatonal sí, fabulosa en el marco de un hotel del Grupo Hábitat, que somos digamos, la fachada hacia el exterior del hotel. Y la verdad es que es una tienda icónica porque tiene 100 metros, está colorida, está llena, donde se mezclaron los tres Méxicos, el México precolonial, el México colonial y sí. el México contemporáneo a través de un graffiti que pedí que me creara un fabuloso artista de un ave fénix. Y crear ese diseño de interiores en la pandemia, porque lo trabajamos Max y yo en la pandemia, la verdad es que logramos un resultado que disfruto muchísimo, con muchísimo orgullo, al estar en pleno centro histórico de mi país, pero también que llega gente de todo el mundo a conocer el Templo Mayor, el centro histórico Claro. y bueno, por Y supuesto a mi Daniel esposa. Espinosa. Claro, y ahí estamos. Claro, Entonces, de ahí es donde han emanado proyectos para Arabia Saudita, proyectos pues para diferentes lugares del planeta, para España, para Francia, que les gusta el estilo utilizado en esa tienda y que pues me piden que sea adaptado para los interiores de un espacio en Los Cabos o un espacio en Cancún o un espacio en alguna latitud dentro o fuera de mi país. Y entonces, la verdad es que es algo fascinante y un reto siempre muy, muy interesante. cuando hablas de un espacio decorativo o llevar el Sí, concepto de la tienda a otros lugares. no porque te voy a decir qué sucede. Lo que Sí, a tienes ver, que dime. entender es con claridad que ese concepto que está creado para ese espacio en la Ciudad de México Sí, pudiera funcionar en otro espacio similar en Mérida, en Morelia, sí, dentro de nuestro propio país, pero claro. puede no ser tan atractivo en otro continente o en otro país. Entonces, cada uno tiene que tener
reconocimiento de en dónde puedes y qué debes de presentar en cada espacio y en Ah, cada bueno. lugar. Entonces, sí, sin duda tiene que estar. Eso lo que permite solamente entender la creatividad del diseñador. Pero cuando me Sí. dicen, ¿cómo llevamos esto a Arabia Saudita? Este concepto en particular, ¿en qué tonalidades? Por Ah, ejemplo, sí. todo el barro en diferentes tonalidades. Sí, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué mercado es? ¿Qué cultura? ¿Qué religión? Hay que estudiar un poquito hacia dónde vamos a llegar para que pueda darse un concepto exitoso, ¿no? Y lo mismo Bueno, sucede sí. con las joyas. Volvemos a lo mismo que te enseñaron los holandeses, que es a entender el mercado final, ¿no? Sí, porque Claro, si con llevas la algo, esencia de qué, sí, Ana, de algo importante, que todos los seres humanos amamos la belleza, pero estamos totalmente. acostumbrados a cierto estilo y a cierto colorido, y nuestra cultura y nuestra religión nos dan ciertos parámetros a seguir, y entonces entender esos parámetros es lo que te permite llevar esa creatividad y poderla hacer en un delivery más exitoso, lo más exitoso posible y puntualmente. Pero al final del día es esa sensación de creatividad, Claro. llevarla con este saber hacer mexicano en cada uno de los conceptos, ¿no? Bueno, sí. A cada lugar. No, todo un reto, como dice María Luisa Arellano de Blanquet, dice, wow, voy a ir a conocerla. Y wow, de veras, yo también, porque yo no conozco la tienda ahí del centro, muy mal de mi parte. Te va a gustar, Sí, la van a disfrutar muchísimo sí, 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 por la ubicación, el concepto y en general, pues porque es un icono muy lindo de esta reinvención que hacemos cada cierto tiempo de nuestra propia marca y de nuestro concepto hoy. Pues estamos teniendo tú desde el Sillón Rojo y yo desde una de las tiendas más icónicas aquí en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas, Ah, mira, eh, que tiene un estilo pensado justo para joyería y justo para también tener esta colección que platicaremos que se llama, que es parte de Runway, pero sí. que le fuimos dando a cada una de ellas, donde era posible, los ajustes. Y ahí está la tienda del centro, justo lo sacaba A de tu ver, productora. Esta mira, es una sí, foto de la boutique claro, del centro. sí, Tiene un fantástica, graffiti a la sí, espalda, es inmensa, colorida, muy linda, muy linda. Es un espacio que te invita a disfrutar y también a escuchar cómo se recreó cada espacio. Por ejemplo, hice un tapete de mármoles mexicanos para poder, con grecas, que habla de este México que sabemos que está en la base, no está sí, sí, debajo de claro, nosotros, donde estamos parados. Y luego el México colonial a través de marcos barrocos y marcos creados con este tallado en la madera, con la hoja de oro y de plata, pues que nos lleva inmediatamente al México colonial. Y este grafiti espectacular, que claro. por cierto hay un edificio de la Secretaría de Educación Pública que otorgó a este grafitero el que hiciera pues todo el edificio completo, el Ah, grafiti total, ahí mismo en el centro histórico. Entonces, ha exhibido en diferentes lugares del planeta y me encanta poder contar estas historias de cómo reunimos creativos de diferentes lugares y artesanos también que han utilizado técnicas muy tradicionales, pero que con un twist se logran cosas fantásticas y logras cambiar ese look and feel de cada una de las piezas, ¿no? claro, para ir evolucionando, ¿no? Que no se quede en este concepto un poco estático del proceso artesanal, ¿no? Sino que te abres a otro mundo totalmente diferente. Sin duda. Y bueno, tiene mucho que ver el hecho de la utilización de la base del saber hacer de los artesanos Claro, maestros tasqueños, pero dándoles a través de las gemas, sobre todo el colorido, la diferenciación y piezas que son capaces de poder estar en los showrooms en Nueva York para poder ser eventualmente seleccionadas para pues, las alfombras rojas de diferentes eventos del planeta sí. y de esa manera pues mantener este constante ir y venir en las redes sociales y en toda la prensa de la joyería que pues son ellas y ellos quienes la aportan, quienes le dan ese marco fabuloso a cada una de las piezas, ¿no? Claro, claro.
Bueno, pues entonces hablemos de runway, porque ya has mencionado un par de veces la palabra runway. Runway, que bueno, en este momento con todas las semanas que hay a nivel internacional, ahorita están los mexicanos en París, creo que hoy en la noche o mañana. Runway, ¿qué es exactamente? Bueno, a partir de los espacios que se han ido creando y que tengo la oportunidad de tener este contacto con los clientes y con los amigos que visitan y que me han invitado a que de la misma forma en la que participo en los proyectos de interiorismo de Ujú, hoteles y departamentos y casas y todo lo que tiene que ver con creatividad y diseño de interiores, también incursione en algo que disfruto muchísimo y que es el mundo del prêt-à-porter. sí. Y el crear este tipo de prendas y combinarlas, como este caftán que tengo aquí a la derecha, que pues casualmente es del mismo color que tu programa, eh, Sí. coincidentemente, la verdad es que ir creando e hilando, porque todo esto que trabajamos se hace finalmente con mis artesanas en Tasco, que durante la pandemia tuvieron que convertirse en multifacéticas. Entonces, ir empezando este bordado del canutillo y de de llevar la joya a cada una de las piezas, pues ha tenido hicimos las pruebas en ciertos puntos de venta de nuestras boutiques y la verdad es que ha sido el resultado fantástico. Ya no solo llamado la atención, sino que comercialmente no he hecho ningún desfile y han logrado pues ese objetivo final, que es presentar una primera colección directamente en boutique, pero sí pensado como se piensan las colecciones de joyería o de diseño de interiores. Y entonces tienes una serie de piezas atemporales que puedes Mm, utilizar durante todo el año, y en nuestro país que tenemos la oportunidad de estar en diferentes playas en diferentes momentos, pues sí. está muy ad hoc al momento esta primera colección, que este es un primer look solamente que te muestro con mucho gusto y cariño, pero finalmente es algo que se puede portar de manera constante en un San Miguel de Allende, en Los Cabos, en Acapulco, en Cancún o en cualquiera de los lugares que disfrutamos México. Claro, es como un caftán suelto, Es un digo, caftán suelto, es como una capa, como una eh, capa. es como una capa y que Sí. tú puedes eventualmente ir reconvirtiendo. Cada una la mayoría de las prendas son convertibles y son ajustables, pero sobre todo algo que busqué es que fuese una sola talla y que tuviese la Mm, facilidad de quedarle a alguien muy delgado o a alguien más grueso. Que sí, sí, claro. que pudiese tener esta facilidad. Y bueno, estoy en el proceso ya en las tiendas en Veracruz, aquí en la Ciudad de México, en el centro, aquí en Bosques de las Lomas, y por supuesto en breve vamos a entrar a online, que sin duda es un canal en donde pues llegas, como hoy lo estamos viviendo, a muchísima gente de manera Claro. directa. No, y además el concepto de una sola talla, cuando te vas online, pues te simplifica mucho más, ¿no? Porque el reto de satisfacer las diferentes tallas online, yo creo que es lo que hace que mucha gente no, ni siquiera se quede. Pero tú con este concepto, pues tienes todo realmente resuelto. Ahora, quiero ver, todo lo que está ahí es obviamente bordado a mano, lo que Todo estoy lo que viendo. ves está bordado Sí, a mano, o sea, sí, toda la enredadera que está sí. bordada en canutillo y en Swarovski, obviamente, todo el Mm, cristal, en azules, en color champán y en tonos plata, tornasol, y mezclado obviamente con la joyería, ¿no? De sí, claro, perlas japonesas naturales y bueno, y un collar de multicolores de gemas de diferentes tonos. Pero bueno, al final sí son piezas que están bordadas una a una a mano con la técnica mm, tradicional, digamos, pues que es muy conocida en Guerrero, pero solamente le dimos este brillo y esta luz a cada una de ellas, ¿no? Son chifones y son eh, telas que también son muy amigables y que son, digamos, reconocibles para quienes la ve, y el tacto les resulta más fácil cuando no la estás viendo físicamente, claro. sino en una fotografía o en un video en vivo, ¿no? Entonces,
tienen movimiento, tienen luz, tienen color, pero sobre todo tienen esa temporalidad que se busca en, al menos en lo personal, crear y llevar. La moda tiene que ser algo disfrutable en el momento en que la portas, pero también dentro de 3 años que puedes volverla a utilizar. Hoy, por ejemplo, incluí el animal print porque lo disfruto, el crearlo, Claro. y porque le va muy bien con el dorado, ¿no? De los accesorios. Sí, sí, sí. Pero hoy lo vemos en todos lados, en todas las portadas, en todas las marcas y demás, y es un clásico que se reinventa de manera constante. Y esto es lo que me gusta de este nuevo proyecto de Runway, que se une a la joyería y que buscó piezas totalmente fáciles de mezclar y que sean sencillas para poder ser combinadas. No, y fáciles de empacar también, porque estoy viendo que las puedes doblarlas con muchísimo cuidado y pueden viajar contigo sin tener que pensar en un aparato enorme de algo que te vas a poner, ¿no? Sin duda, sin duda. Y también creo que es importante pues el trabajo que el equipo de marketing ha hecho, porque la experiencia de recibir cada una de las prendas quisimos que fuese muy especial y, y creo que se está logrando el objetivo porque hay gente que llega y sabe que solamente hay una prenda por tienda y entonces Mm, cuando regresen dice ya no está, no, pero la tenemos en alguna otra de las boutiques, se la enviamos y el wow, ese efecto que tienes cuando estás en una tienda física, queremos que se logre en la mayor cantidad de veces posible cuando reciben la pieza en su casa en su y casa. que la recuerden con ese gusto y cariño del espacio donde la vieron originalmente, si ese es el caso. O sea, solamente una por tienda. De entrada sí, Sí. porque esa es la intención. No, Vamos a claro, esa es la seducción, ¿no? La seducción de lo único, lo único lo quiero para mí, pero además si no me lo llevo, alguien más se lo va a llevar, ¿no? Porque así funcionamos. Bueno, mira, esta parte no fue planeada. Lo que sí fue planeada fue la parte de que fuese una por tienda Sí, solamente. Eh, solamente. y entonces continuamos y le damos posibilidad de ir dándole esto que llamas eh, deseo y exclusividad, Sí, sí, pues sí. es a partir de ello. Con este nuevo proyecto que me tiene muy entusiasmado No, pues y ya que me te imagino. comparto en primicia con mucho cariño, mi querida Ana, porque no se lo he mostrado a nadie. Ah, bien, muy bien. Entonces, me encanta que estemos presentando aquí Runway, Runway de Daniel Espinosa. Ay, bueno, todo un proyecto, iba a decir todo un reto, no, es todo un proyecto nuevo, porque para ti los retos ya los tienes totalmente superados, ya sabes perfectamente bien. Me encanta la idea de que llevas la, la minuciosidad de la joyería y lo plasmas sobre la prenda, ¿no? Porque se convierte en una joya, además, ¿no? Claro, y en algunos casos vas a encontrar joyas que le puedes poner y quitar a la pieza para que esté Ah, complementada. sí, Por ejemplo, la colección Eden, que son las rosas, eh, tengo unos vestidos camiseros que con el buquet de rosas logras que se vea espectacular y diferente completamente. O se lo quitas y lo que haces es un vestido más de día y menos llamativo. Esa sí, es la idea de la combinación y de la mezcla que se está dando entre Runway y entre lo que es la joyería pues de gemas sí, naturales y únicas también. Que eso es algo claro. importante, el ir a seleccionar las piedras a las diferentes exposiciones es fascinante, Ana, porque pues tú que conoces muy bien las ferias y que eres una fabulosa promotora en muchas de ellas, seleccionar en los materiales y las gemas y las perlas y demás, pues es uno de los trabajos más, parte del proceso creativo más bonito Ah, que nos toca hacer, ¿no? es un deleite, ¿no? Cuando estás en estas ferias y puedes tocar los materiales y ya
supongo, porque yo no soy creativa como tú, pero supongo que ya nada más de estar viendo y tocando, ya estás imaginando lo que va a suceder creativamente. Sin duda, es decir, cuando tienes esa cercanía con el material, pues tu cabeza empieza a girar y a crear Sí, y a ya concretar lo que vas a trabajar con ello, ¿no? Y cada cabeza logra diferentes resultados con el mismo material, pero con experiencias diferentes. Así que, pues te lo comparto porque lo conoces y que sí, sepan que sí, las ferias es un elemento muy importante de esta charla que importantísimo. estamos teniendo, ya sea que participes exhibiendo, visitando o haciendo networking. Cualquiera de las tres Sí, opciones es importante y es muy válido para continuar en el share que tengas del nicho al que vayas dirigido. claro. Y bueno, importantísimo que se visualice que esa es la única manera de lograrlo. Desde luego. Regresemos a Runway. Entonces, tienes tu caftán, que este Sí, es como tu pieza insignia, llamémosle así, ¿no? Pero estabas mencionando que vas a hacer o ya hiciste camiseros. sí, Unos vestidos camiseros, camiseros. sí, que tienen la posibilidad, como te decía, que es una sola talla, de Sí. ajustarse a través del cinturón de tela Ah, y entonces lo haces más justo, más abierto y vienes en diferentes tonalidades y lo que haces es convertir un básico a través de las tonalidades de moda o de los accesorios ujú. en darle como una white t-shirt que conviertes o un Bill Black Dress, que lo reconviertes cada vez que lo deseas a partir de los tonos y a partir de los elementos que lo complementan, en el caso de mis accesorios o de mis joyas, haces que sea mucho más llamativo y glamoroso, ¿no? En el caso del camisero que tú decías, si le pones unas rosas, cambia. El camisero, es comercialmente hablando, ¿no? El camisero viene solo y puedes llegar y decir, sí, pero quiero llevarme tal o cual complemento para mi camisero, o ya viene la propuesta hecha sobre el camisero. En este caso, en la primera edición, digamos, Sí, en la primera colección viene con las rosas, sí, porque lo que trato de unir son los elementos icónicos con los elementos pues, que hoy están componiendo a Runway. claro, Y claro. finalmente, hoy son 11 colecciones que componen a Runway y trabajando para el próximo lanzamiento en la Ciudad de México, ya de manera, pues más hacer este show y hacer la presentación de un Sí, runway sí, físico, claro. real, pero primero, como siempre, me gusta hacer las cosas a mi estilo, y entonces es decir, vamos a hacer el testeo en el mercado para ver qué tal funciona y qué tanto gusta y escuchar, porque eso es bien importante desde mi perspectiva, escuchar con los oídos bien abiertos Sí, y con el entendimiento de que para eso se da el gusto, para toda la diversidad de personas y escuchar, no para que te conviertas tú como creativo en lo que escuchas, pero que sí pongas atención a los detalles de por qué les gustó más una cosa que la otra y seas un poco más asertivo, yéndonos con respecto a quienes nos ven ahora creativamente hablando, ¿no? Esa es claro. la razón de esto. Y bueno, pues estamos en este proceso de Bueno. aprendizaje fantástico en una maravillosa industria que quiero y que respeto mucho. Oye, pues, es todo un reto, obviamente, porque estás incursionando en no en una dimensión desconocida, claro que no, porque llevas muchos años dentro del mundo de la moda, pero sí es un reto, sobre todo por los materiales, ¿no? Que no es con lo que trabajas usualmente. Efectivamente, es algo interesante, pero es un aprendizaje fabuloso. Y el tema de darnos cuenta, por ejemplo, que los bordados ya los podíamos hacer en casa, porque ya hacíamos la joyería con este mismo Ujú, tipo de labrado, y podíamos hacer los caftanes y el bies y el terminado y las proporciones, porque ya teníamos a las costureras que son fantásticas, pues dices, tenemos todos los elementos necesarios con cierta claridad en que el sí, concepto son 11 grupos, 11 colecciones para dos tipos de ciudad
incluida Puebla, por ejemplo, que va a ser un estilo particular para Puebla, que también ya está a punto de iniciar en la boutique que actualmente tenemos en Angelópolis. Y entonces hacemos las adaptaciones, digamos que son dos ubicaciones, el tema de Sí, playa y el sí, tema de ciudad. Entonces, pero también atemporales y también una sola talla. una sola. Ese es el gran secreto. Ahora, cuando dices 11 colecciones, ¿qué quieres decir? ¿Son 11 colecciones 11 o grupos, 11 11 grupos? grupos, 11 grupos. 11 grupos Mm, dentro de esta primera colección de sí, Runway, en donde se une el estilo más citadino, el estilo más playa, el estilo más sí. con toques étnicos, utilizando los cactus y toda la gama Ah, de blancos coloridos con esencia y estilo más mexicano. A eso es a sí. lo que me refiero con Ah, los ok. diferentes, Las cole- 11 las, grupos dentro de la primera colección. dentro de la primera colección. Ay, ¿y cuándo vamos a poder ver todo eso junto? Pues confío en que en menos de 30 días, antes Ah, de que concluya el año, podamos ya eh, hacer el lanzamiento final completo. y dime una cosa, obviamente no todos los 11 grupos van a estar en todas las tiendas, porque como ¿No? bien decías, Puebla tiene una personalidad y algo como Los Cabos o donde en algún punto de playa, pues tiene otra personalidad. Pero va a haber solamente dos grupos, Ana. El tema Aunque ciudad y ciudad y el el tema tema playa, playa resort. playa San resort. Miguel de Ok. Allende, Ah, Los Cabos y Puebla, Bosques de las Lomas. muy, En esos otros grupos es donde se va a dividir cada uno de estos 11 grupos. no, bueno, va a ser una experiencia fantástica. Te Sí, veo además muy, sí, te veo muy contento, así que es que lo estoy. Y la verdad es que pues poderlo compartir con alguien como tú, experta totalmente en moda, pues sabes lo que significa continuar generando esa vigencia a partir de diferentes posibilidades creativas, pues esta me claro. tiene entusiasmadísimo, No, no. aunque la verdad es un trabajo enorme, Enorme, enorme. enorme, Sí, enorme, enorme, sí. por las proporciones, por los materiales, por el empaque, por todo lo que significa poder llevar el concepto y imaginarlo y poderlo concretar en cada uno de estos puntos. Pero sin duda el resultado va a ser muy positivo y lo compartiremos en breve, muy en breve, con todos ustedes, mi querida Ana. Ah, pues estaremos esperando. Mira, aquí Pepe Aguilar Merino, que es un diseñador de Tlaxcala, dice Sí, que charla tan interesante, un gusto conocer y saludar a un gran diseñador de joyería como Daniel Espinosa. qué ¿Eh? amable Pepe, muchas gracias por Sí. estar escuchándonos, viéndonos y un placer compartir con ustedes. Y yo creo que esa es parte de la idea del sillón rojo, ¿no? De que reunir a gente que a lo mejor no se iban a encontrar en los caminos de la vida, pero se encuentran en los caminos del sillón rojo, lo cual me da muchísimo gusto. Eres un punto estratégico en el mapamundi, un En punto el mapa, rojo estratégico. un punto rojo, sí. Además, me encanta el caftán que estoy viendo ahí, verdaderamente creo que es una muestra, es, habla solito. La verdad, el caftán habla ahí a un ladito de ti. No sé qué te esté diciendo a ti, pero a mí me está diciendo cosas maravillosas, desde luego. Pues la verdad es que es fascinante el poder compartirles y que gente como Pepe pueda pues darnos esta retro con respecto al trabajo que tú haces como crítica de moda y al trabajo que los creativos que nos atrevemos a salirnos de la zona de confort, Claro. vamos a lo que sigue. ¿Y cuál es el peor de los resultados? Que nos equivoquemos, no pasa nada, somos humanos. Simple y sencillamente recalculamos y continuamos. Y continuamos, definitivamente. Hace un momento pasaron como un mapa, ahí es donde están las diferentes tiendas de Daniel Espinosa, porque Sí, sí, están. sí, Yo lo que estoy bien visualizando es que yo creo que es el directorio de las tiendas, está muy chiquita las sí, letras, así que estoy hablando en mi teléfono. sí, Son las ubicaciones que están dentro de nuestro país y fuera de nuestro país.
así como los puntos de venta de las tiendas departamentales y que ahora muy orgullosamente te comparto que estamos dentro de Liverpool y liverpool.com también. Ah, Así que feliz de poder incursionar en esta gran departamental que, como sabes, pues no, acaba de adquirir Nordstrom's, esta tienda departamental extraordinaria en Estados Unidos con una cantidad impresionante de de, tiendas, y lo sí. cual permite que como mexicanos y creativos tengamos una puerta de acceso siempre y cuando logremos, obviamente, los estándares que se esperan en cada Ah, país. bueno, claro, claro, sí. Pero es un maravilloso proyecto e inversión mexicana que va pues enfocado a la moda y al estilo de vida, ¿no? Que significa pues esta departamental en Estados Unidos con tanto tiempo. Al escuché la noticia hace semana y media, 2 semanas, y Sí, me dio sí, es muchísimo gusto. muy reciente y obviamente, bueno, te sorprende porque por lo general es al revés, vienen y nos compran a nosotros, así que Liverpool salga a adquirir una, como tú dices, una cadena de departamentales, como Nordstrom, pues es extraordinario. Además, Exacto. le va a abrir las puertas al diseño mexicano de una manera muy singular, ¿no crees? Yo creo que va a ser algo que sin duda le va a dar ese carácter y esa individualidad Claro. a la tienda departamental, que van a seguir seguramente la trayectoria y el plan de negocios que Sí, ya tenían, bueno, sí, claro, pero que sí. permitirán, sin duda, estas ferias también que recordarás, Ana, se hacían mucho en las departamentales, sobre todo en las españolas y en las francesas, en Galería Lafayette Sí, y en el Corte Inglés, donde se hacían esta selección de productos, diseñadores, artesanías, incluso gourmet mexicano sí, en estas tiendas departamentales. Entonces era todo un México fantástico en Francia, luego este México fabuloso en Londres sí, o en Madrid. Bueno, no en Madrid, en España en en general, ¿no? España, sí. Y la verdad es que creo que va a ser una oportunidad interesante para incursionar con algo similar dentro de Estados Unidos y ojalá que se logre muy pronto y que también estas ferias internacionales se concreten de cualquier otra manera para potenciar la creatividad latinoamericana en cada uno de estos destinos, que si bien no es para todos los días, porque eso es una realidad, Sí, claro, eh, es un estilo que también te diferencia de lo tradicional del diseño local. Entonces, claro. siempre darle un toquecito de color y de luz internacional al look, que puede ser hasta cierto punto repetitivo, monótono, pues a través de las joyas y a través de los toques de nuestros países latinoamericanos podemos lograrlo. Claro, estilo de vida totalmente, ¿no? Que estilo de vida bueno, mexicano y latinoamericano, pues qué buenísima noticia, ¿no crees? Yo estoy encantada y pues habría que felicitar a Liverpool a distancia por lo mismo. Y ahí esperemos verte también en los Estados Unidos, porque imagínate, ese sería pues un proyecto extraordinario, ¿no? Sí, porque si bien hoy lo hacemos a través de nuestra boutique online en Estados Unidos y funciona Sí, muy bien para quien vive en Estados Unidos, nos conoce, nos ha sí, visitado, claro, es una herramienta fantástica, pues nada mejor que por supuesto puntos de venta ya fijos en diferentes ciudades de nuestro vecino Estados Unidos y hacerlo a través de la mano de Liverpool, pues va a ser claro. fantástico, por supuesto. No, además, ahora sí que la experiencia en real time es incomparable. Por mucho que se venda online y que el mundo digital sea lo de hoy y lo de mañana y lo de siempre, la experiencia en tiempo real, el poder tocar, el poder sentir, el poder ponerte una joya y sentir la seducción de la joya, eso no tiene sustituto. Así que, pues muy Coincido bien. 100% Sí, contigo. Si bien sí, me encanta la idea del comercio online, la sensación en el mundo de la moda jamás podrá ser sustituida por nada como nunca. probarte la pieza, la joya, la ropa, los zapatos, los accesorios en el lugar y sentir cómo se acoplan a tu cuerpo o no, Exacto, pero exacto. finalmente es justo la idea del mundo del retail. Y creo que esa experiencia
va a seguir evolucionando y tendrá constantes, pero yo lo puedo ver porque voy de manera muy continuada a las tiendas y me doy Claro, cuenta de la fascinación que te resulta el salir con una shopping bag de sí. la tienda y con una gran sonrisa porque dices, wow, ahora es mío. Ahora es Entonces, mío, sí. ahora es mío. Y fíjate, hace un ratito vino una persona que compró online aquí a la boutique y Sí. pidió que por favor, le reenvolvieran todas las piezas como si las hubiese comprado aquí para poder dar el regalo. Entonces, Ah, esto habla sí, de esta intencionalidad de sí. de compartir esa experiencia a través de una compra en tienda. Y eso es maravilloso, el poderlo escuchar, entender e ir adaptando poco a poco en pues el mundo en el que nos movemos ahora. Totalmente. Ay, pues Daniel, muchas felicidades. Ya se nos fue la hora, ¿eh? Qué Pero se nos fue rico, como agua. como agua, sí, qué rico haber podido platicar contigo, haber tenido la primicia de Runway aquí en el Sillón Rojo y pues estaremos en contacto ya cuando estés ahí de lleno presentando en sociedad tu colección de Runway. Claro que sí, mi querida Ana, te mando un fuerte abrazo, te felicito Igualmente. por ser este gran punto rojo que nos apoya a todos los niveles del momento en el que estemos los creativos. De verdad, muchísimas gracias. Me No, a ti. congratulo de conocerte hace ya algún tiempo Un y buen, un felicidades. buen. Muy bien, pues yo también me encanta pensar que hace tantos años que nos conocemos y haber visto la trayectoria de cómo va, cómo ha ido evolucionando, creciendo y triunfando Daniel Espinosa. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Muy buenas noches y felicidades nuevamente por Runway. Muy bien. Muy buenas noches y a todos ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Ya saben, aquí en el Sillón Rojo, donde se dan las mejores conversaciones. Estuvimos con Daniel Espinosa, conociendo pues su proyección internacional, su forma de ser creativo, su forma empresarial y conociendo también la llegada de Runway. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Laura Arnaiz, gracias por haber coordinado este evento tan importante. Gracias. Y obviamente Adriana Martínez, nuestra gran productora, Adriana Maga. Muchas gracias y muy buenas noches tengan ustedes. Nos vemos la semana que viene.